Hoy en Jurisprudencia, el podcast donde hablamos de temas sociales, jurídicos y de cultura pop, hablaremos de lo siguiente. ¿De qué sirve que la ley te declare inocente si la sociedad ya decidió que eres culpable? En el derecho penal moderno presumimos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en teoría. Pero en la práctica, existe un tribunal más rápido, más despiadado y sin reglas de evidencia: el Tribunal de la Opinión Pública. Así que hoy vamos a analizar cómo el linchamiento mediático destruye el debido proceso, invierte la carga de la prueba y genera una pena de estigmatización perpetua que ni la mismísima muerte puede borrar. Así que comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este episodio. Hoy nos vamos a meter en las profundidades de las ciencias jurídico-penales para analizar un caso que a nivel global es el ejemplo de cómo es que la presunción de inocencia puede ser triturada por los medios de comunicación. Y sí, hoy vamos a hablar del amado e indiscutible rey del pop, Michael Jackson. Legalmente, la historia es contundente. En el año 2005, tras un juicio penal exhaustivo donde la fiscalía usó todo su poder, un jurado lo declaró no culpable de todos los cargos. En el mundo del derecho, eso debió cerrar el caso. Pero otra cosa es el mundo real, porque Michael Jackson sufrió, y sigue sufriendo post-mortem, un martirio mediático incesante. Hoy no venimos a hablar de espectáculos ni de teorías de conspiración. Hoy vamos a contrastar la doctrina penal ruda con la realidad de un hombre que fue absuelto por la justicia, pero condenado a una cadena perpetua social por el micrófono de los medios de comunicación. La presunción de inocencia versus el monstruo mediático. Para entender el calvario de Michael Jackson, primero tenemos que entender cómo se construyó el sistema penal que debió protegerlo y cómo es que los medios lo usaron para limpiarse las botas. Vámonos 3 siglos atrás. Letrados como César Beccaria y Voltaire ya advertían en la época de la Ilustración que el mayor peligro de la justicia era el escarnio público antes del veredicto. Ellos sentaron las bases de lo que hoy, diría Luigi Ferrajoli, es el llamado garantismo penal. Ferrajoli nos enseña que la presunción de inocencia es un límite rígido al poder, ya que el Estado tiene que probar tu culpa con hechos verificables y científicos, no con prejuicios. Pero la realidad es que el garantismo de Ferrajoli fue sustituido en este caso por el derecho penal de autor. A Michael Jackson no lo juzgaron por actos probados, lo juzgaron por quién era. Los medios y la fiscalía formal buscaban encuadrar la excentricidad, el vitiligo y la riqueza de Michael como sinónimos automáticos de una mente criminal. Pero aquí cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿por qué el morbo le gana a la ley? Moisés Naim y Manuel Castells lo explican brutalmente bien en sus análisis del poder moderno. Castells dice que hoy el poder real no está en las salas de audiencias, sino en las redes de comunicación. El rating y el algoritmo corporativo necesitaban a un culpable porque la inocencia aburre, pero la monstruosidad y el morbo facturan miles de millones de dólares. Y es aquí donde entra la manipulación mediática que denuncia Pascual Serrano. Y es que piensen en febrero del año 2003, cuando se emitió el infame documental de Martin Bashir, Viviendo con Michael Jackson. Bashir editó maliciosamente el material para mostrar a Michael tomado de la mano con un niño y lo pintaba como un depredador acechando a su presa, mientras omitía deliberadamente las horas de grabación donde la propia familia Arvizo llenaba de halagos y cartas de agradecimiento al cantante por salvarle la vida al niño
pagando sus tratamientos médicos. Los medios aplicaron la descontextualización absoluta, ya que convirtieron la filantropía en un indicio penal. ¿Y cuál fue el resultado de esta maquinaria? Es lo que expertos como Stefan Zweig describen como la ceguera fanática de la masa. Cuando la opinión pública se obsesiona con destruir a un ídolo bajo una supuesta bandera de superioridad moral, la verdad jurídica estorba. El público no quería un juicio justo, quería ver caer al titán. Es aquí cuando llegamos al juicio del año 2005. Un circo con más de 1000 periodistas acreditados afuera de la Corte de Santa María, donde los canales de televisión transmitían en vivo sketches satíricos con actores parodiando lo que pasaba adentro porque el juez Rodney Melville prohibió legítimamente las cámaras en la sala. Llegamos a extremos tan inhumanos que el 10 de marzo del año 2005, tras sufrir una caída en la ducha que le provocó una seria lesión en el pulmón, Michael llegó tarde a la audiencia. El juez Melville, cediendo a la presión de la jauría mediática, amenazó con revocar su fianza de $3 millones si no se presentaba de inmediato. Michael tuvo que llegar escoltado del hospital, demacrado, llorando del dolor físico y vestido con pantalones de pijama. ¿Y qué hicieron los titulares al día siguiente? Se burlaron de su dolor, tachándolo de ridículo, manipulador y bizarro, en lugar de cuestionar el abuso del poder judicial que lo obligó a comparecer en esas condiciones. El costo humano de esto es devastador. Desde la psicología del acoso, autores como Iñaki Piñuel estudian cómo es que el linchamiento sistemático destruye la psique de un individuo. Michael Jackson no solo enfrentó fiscales penales, enfrentó lo que Piñuel tipifica como una estrategia de destrucción psicológica institucionalizada: el aislamiento forzado, la deshumanización absoluta y el asedio las 24 horas del día. Lo penal dejó de ser justicia para convertirse en una tortura psicológica televisada a nivel mundial. Y al final, el 13 de junio del año 2005, el jurado lo declaró no culpable de los 10 cargos. Pero por desgracia, la sentencia social ya estaba firmada en piedra. El caso clínico jurídico. Michael Jackson en el banquillo social. Para el derecho penal y la criminología, un culpable no nace de la nada, se construye. Y en el caso de Michael Jackson, la opinión pública comenzó a redactar su sentencia condenatoria décadas antes de que pisara un tribunal. Para entender esto hay que acudir al sociólogo francés Pierre Bourdieu. Él acuñó el término de violencia simbólica, que es cuando las estructuras de poder imponen lo que es normal y castigan lo diferente. Michael rompió todos los esquemas del hábitus social, ya que un niño afroamericano maltratado por su padre, privado de infancia, que se convierte en el adulto más poderoso de la industria del entretenimiento, es algo que rompe esquemas. Cuando el mundo no pudo entender su excentricidad, su refugio en un mundo que él diseñó a través de su rancho Neverland, o su doloroso proceso de transformación física derivado de su enfermedad, que era el vitiligo, pero que a su vez los medios bautizaron cruelmente como blanqueamiento de piel, la sociedad reaccionó con violencia simbólica. Todo lo diferente fue etiquetado automáticamente como raro, como sospechoso o como malo. Aquí es donde el análisis de Ignacio Ramonet sobre la llamada tiranía de los medios se vuelve crucial, ya que Ramonet advierte que la sobreinformación en realidad desinforma. Los medios crearon un ecosistema donde cualquier aspecto de la vida de Michael era motivo de sospecha delictiva. ¿Se casó con Lisa Marie Presley o Debbie Rowe? Es una farsa para ocultar su sexualidad. ¿Tuvo hijos biológicos mediante tratamientos de reproducción asistida? Es que él no es el verdadero padre. Y etcétera, etcétera, etcétera. Puros bulos.
Los medios mercantilizaron su privacidad, sembrando en el inconsciente colectivo la idea de que un hombre tan inusual, entre comillas, tenía que esconder forzosamente una conducta de carácter criminal. El colapso total del sistema ocurre cuando estas sospechas se transforman en acusaciones formales de delitos de índole de abuso hacia personas que son menores de edad. En este punto, la Fiscalía estadounidense intentó aplicar de manera muy perversa la llamada criminología clásica. Y es que si revisamos los manuales, por ejemplo, de expertos como Robert Herd, el creador de la escala de psicopatía, los depredadores suelen ser manipuladores, carismáticos y tejen redes de confianza para aislar a sus víctimas. La narrativa mediática intentó encajar a Michael a la fuerza en ese perfil, ya que querían a fuerzas venderle al jurado y al mundo que Neverland era una elaborada red de captura. Pero la criminología clínica real, la que defienden justamente expertos como el propio Robert Herd e incluso Vicente Garrido, nos dice algo completamente opuesto, ya que Vicente Garrido analiza que para evaluar a un individuo no se puede aislar solamente su historia de victimización. Michael no tenía el perfil de un manipulador frío. De hecho, tenía el perfil de un adulto con un trauma infantil severo, con un desarrollo socioemocional fijado en la niñez, debido al abuso físico y psicológico que sufrió en su etapa con los Jackson 5. Su necesidad de rodearse de niños no era un comportamiento depredador, sino un intento patológico y vulnerable de recuperar la infancia que el mercado les robó. Pero claro, la complejidad clínica de Garrido no cabe en un titular de televisión. El monstruo sí que cabía. Y es aquí donde tenemos que rascarle a la historia, porque como bien dicen por ahí, la historia no siempre se repite, pero ¿cómo rima? Y para entender el ensañamiento del sistema judicial y mediático contra Michael Jackson, no podemos obviar el factor racial, así como el racismo estructural en los Estados Unidos. Así que vámonos a mediados del siglo XIX, específicamente al año 1857, con uno de los episodios más oscuros y vergonzosos de la jurisprudencia constitucional: el caso de Dred Scott y el desgraciado juez Roger Taney. Dred Scott era un hombre afroamericano que demandó su libertad argumentando que había vivido en estados donde la esclavitud era ilegal. ¿Y están listos para ver qué hizo la Suprema Corte de Justicia bajo la dirección del juez Roger Brooke Taney? Este juez dictaminó que los afroamericanos, fueran esclavos o libres, no eran ciudadanos bajo la Constitución, y cito textualmente las infames palabras de Taney: no tenían derechos que el hombre blanco estuviera obligado a respetar. Esta aberración jurídica sentó las bases institucionales de que el hombre negro, por el simple hecho de serlo, es un sujeto desprovisto de dignidad y una amenaza para el orden establecido. Casi un siglo y medio después de la sentencia de Taney, esta estructura mental seguía operando en el inconsciente colectivo de la sociedad y de los medios occidentales. Michael Jackson desafió el status quo racial, compró el catálogo de los Beatles, superó en ventas a cualquier artista caucásico en la historia y construyó un imperio económico indomable. ¿Y cuál fue la respuesta del sistema cuando surgieron las acusaciones? Simple y sencillamente reactivar el viejo y rancio prejuicio del hombre afroamericano como un peligro social latente. Los medios no lo veían como un ciudadano bajo el garantismo, lo veían a través del lente histórico del juez Taney, un sujeto sospechoso por naturaleza, a quien se le podía despojar de su presunción de inocencia en televisión abierta para el consumo y morbo de las masas. Por eso, al final, este linchamiento representa la quiebra absoluta de la filosofía del derecho. Neil McCormick sostiene que la argumentación jurídica debe ser eminentemente lógica y basarse en hechos que puedan resistir el examen de la racionalidad.
Las acusaciones contra Michael en los tribunales mediáticos, entre comillas, jamás pasaron el test de McCormick, ya que eran puras falacias de asociación y juicios de valor. Y como diría el grandioso Ronald Dworkin, la justicia penal debe exigir integridad. Dworkin, de hecho, argumentaba que los jueces y la sociedad deben tratar a todos los ciudadanos con el mismo respeto y consideración, basándose en principios morales consistentes. Y bueno, con Michael Jackson, la integridad de Dworkin, pues simple y sencillamente se tiró a la basura, porque se le juzgó bajo un estándar de sospecha perpetua que ningún otro ciudadano en la historia de los Estados Unidos habría resistido. Legalmente no se le pudo comprobar nada porque en el derecho los prejuicios no son evidencia, pero en el banquillo social el veredicto de culpabilidad ya estaba dictado desde que era un adolescente. El martirio post-mortem y unas conclusiones penales. Llegamos al cierre de este episodio y es aquí cuando el panorama se pone verdaderamente tétrico porque el martirio de Michael Jackson no terminó con su absolución en el año 2005, ni tampoco cuando su corazón se detuvo en el año 2009. Su caso de hecho demuestra que el linchamiento mediático es una condena de ejecución perpetua. Para entender este teatro de horror moderno hay que leer al filósofo Guy Debord y su obra La sociedad del espectáculo. Debord advertía que en el mundo contemporáneo la realidad es sustituida por su representación, y los medios no informan, porque construyen un show. Resulta fundamental cuestionar Leaving Neverland bajo la óptica del garantismo penal, porque si bien la modernidad ha heredado el principio atribuido a Antonino Pío, quien sentenciaba que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente, así como las advertencias de Montesquieu sobre la necesidad de separar el juicio de las pasiones colectivas, este documental opera justamente en dirección contraria, ya que al ignorar el veredicto legal, la pieza se erige como un tribunal paralelo que invierte la carga de la prueba, sustituyendo la evidencia verificable por la narrativa del estigma. Aunado a esto, el recurso de la música incidental no es meramente estético, sino un mecanismo de manipulación emocional. Como señala la psicóloga Geneviève Dingle, la música en medios audiovisuales es capaz de sesgar la percepción del espectador, dirigiendo la empatía hacia donde la narrativa lo requiere. Y justamente en Leaving Neverland, la banda sonora funciona como una especie de ancla emocional que predetermina el juicio del espectador, transformando un documental supuestamente periodístico en una experiencia de ingeniería psicológica diseñada para anular la presunción de inocencia. Por otro lado, uno de los ejemplos más cínicos y recientes de esto lo tenemos en las pantallas de streaming con la docuserie de Netflix Michael Jackson, El veredicto. Este, entre comillas, documental hace absolutamente todo lo que la ética periodística y el derecho procesal prohíben, ya que reabre un caso cerrado recurriendo a testimonios fragmentados y una edición maliciosa para mantener al espectador dudando del veredicto unánime de un jurado, ignorando el principio de cosa juzgada. Es decir, reducen el debido proceso a un producto de consumo. Y es que para la industria, la verdad jurídica no importa, porque lo que importa es alimentar el espectáculo, porque el morbo factura más que la justicia. ¿Y por qué se consume esto con tanta singularidad? Es aquí cuando entra Adam Smith y su joya filosófica, la teoría de los sentimientos morales. Adam Smith hablaba de cómo es que juzgamos las acciones ajenas para validar nuestra propia brújula moral. Pero cuando esa empatía se corrompe por el espectáculo, muta en una superioridad moral hipócrita. Es por ello que la masa consume estos documentales, no por buscar la verdad, sino para linchar públicamente al ídolo y sentirse moralmente superiores en el proceso.
Es el linchamiento convertido en terapia de validación colectiva. Y de hecho, para muestra, basta un botón, ya que hablando con el corazón en la mano y con total respeto a su memoria, la obra de Michael Jackson no se puede entender separada de este calvario institucional. De hecho, el propio Michael no se quedó callado, usó su arte como el único medio de defensa legítimo ante un mundo que pretendía triturarlo. Y es que si analizamos su discografía desde la criminología y la victimología, lo que encontramos es la bitácora dolorosa de un hombre atrapado. Y aquí voy a mencionar tan solo unos ejemplos. Todo empezó desde la cúspide de su éxito. En el año 1982, con Billie Jean, Michael ya nos advertía sobre el peligro de las acusaciones sin fundamento, la obsesión de terceros por ligar su nombre a mentiras y esa icónica línea que hoy resuena como una profecía jurídica. Ten cuidado con lo que haces, porque la mentira se convierte en la verdad. Años más tarde, el asedio se volvió insostenible y nos entregó Leave Me Alone en 1987. Un manotazo desesperado sobre la mesa contra la prensa amarillista que ya había comenzado el proceso de deshumanizarlo para vender periódicos. Para el año 1995, tras el primer gran embate de la fiscalía en el 93, ese dolor mutó en furia pura con Scream. Ese tema no solamente es música pop, es el grito desgarrador e impotente de un ciudadano que ve su presunción de inocencia pisoteada por el Estado en televisión nacional, como un producto de consumo. Y finalmente la parte más triste, cruel, cruda. Morphine, en 1997. Esa canción es trágicamente la necropsia anticipada de sus últimos días. Y ahí él plasmó, sin filtro alguno, el dolor físico, el desgaste emocional y el refugio químico al que tuvo que acudir para apagar el ruido de una jauría mediática que jamás lo dejó en paz, aunado a sus malestares físicos, claro está. Su música no era paranoia, era el registro de una tortura psicológica sistematizada. Por eso la inmortalidad artística le pertenece a Michael Jackson, mientras que a personajes como Gavin Arvizo, Wade Robson y James Safechuck solamente les queda esperar el frío juicio de la posteridad, porque al final el tiempo es el juez más implacable. Y saben, en el muy remoto caso de que la historia llegue a recordar estos tres nombres dentro de 100 años, tengan por seguro que no va a ser por mérito propio ni como víctimas, sino como los tristes, oscuros y muy lucrativos pies de página en la antología de la infamia de nuestra época. Porque hay legados que brillan en la eternidad y otros que simplemente se quedan habitando en su propio fango mediático. Pero bajemos el telón del show y vayamos a la crudeza de los últimos días del rey del pop. A principios del año 2009, Michael estaba atrapado, presionado por contratos multimillonarios para realizar 50 conciertos de la gira This Is It. Su cuerpo simplemente ya no respondía, y en los ensayos se le veía extremadamente delgado, débil y congelado por el miedo. Él ya no tenía paz. El asedio judicial de los años previos lo había destrozado totalmente. Su sistema nervioso estaba muy mal, y esto le provocaba un insomnio crónico terminal. Michael ya no buscaba dormir para descansar. Buscaba el olvido químico. Y eso nos lleva al fatídico 25 de junio del año 2009. Un hombre que revolucionó la industria y la música global pasa sus últimas horas dependiendo de un cardiólogo que, violando toda la lex artis médica, le administraba dosis hospitalarias de propofol, que es un anestésico general, pero que solamente se usa para situaciones que requieren cirugías, en una cama residencial sin equipo de monitoreo adecuado. Cuando su corazón se detuvo,
no fue solo por una sobredosis de fármacos. De hecho, eso fue el colapso final de un organismo que llevaba 15 años siendo perseguido, cateado y deshumanizado por fiscales y periodistas. La verdad científica e incuestionable de su partida quedó escrita en los fríos folios de su necropsia oficial. Mientras el mito mediático seguía vendiendo la imagen de un sujeto bizarro de plástico, los peritos forenses retrataron la realidad médica de un cuerpo destruido por el sufrimiento. Un hombre que padecía una inflamación crónica en los pulmones, vitiligo severo que destruyó el pigmento de su piel, artrosis en la columna y marcas de pinchazos que evidenciaban su calvario. El diagnóstico clínico real de Michael Jackson no era el de un monstruo. Era el de una víctima de tortura psicológica sistemática y somatizada. Al leer ese certificado originado tras la necropsia, uno no puede evitar pensar en la compasión radical de San Francisco de Asís, quien nos enseñaba a mirar el dolor del despojado sin juzgar las apariencias. Michael fue despojado de su humanidad por el espectáculo, y la ciencia forense terminó por revelar la fragilidad de un hombre roto, por lo que resulta imperativo destacar la dimensión psicológica del final de sus días. Michael Jackson falleció bajo la dolorosa convicción de que el mundo le había retirado su afecto. Lo más triste es que esta creencia no fue producto del azar, sino la consecuencia directa de una implacable maquinaria de deshumanización. El constante escrutinio y las imputaciones mediáticas lograron sembrar en él la percepción de que la sociedad lo rechazaba, llevándolo a transitar sus últimos momentos en un estado de profunda desolación emocional, sintiéndose abandonado por el público al que durante décadas había dedicado su vida. Una de las cosas más dolorosas en este caso es que este martirio penal y social es transgeneracional. Y si no me creen, vean, a día de hoy, sus 3 hijos, Prince, Paris y Biggie, de hecho, de alguna manera siguen pagando los platos rotos de un juicio del que nunca formaron parte. Desde niños se les obligó a usar máscaras y velos en público, pero esto de hecho fue una medida desesperada de su padre para protegerlo de la jauría de paparazzis que a él le robaron la vida. Y obviamente Michael no quería que sus 3 niños pasaran por lo mismo. Al crecer, ellos han tenido que lidiar con el asedio constante de cámaras preguntándoles sobre la validez de su herencia genética, cuestionando si Michael Jackson es su padre biológico y reviviendo el estigma cada vez que una plataforma de streaming decide lanzar un nuevo pasquín documental. Han tenido que defender el honor y el legado de su padre frente a corporaciones que huelen dinero en el escándalo, sufriendo crisis de salud mental públicas y un aislamiento forzado que repite el ciclo de su progenitor. El derecho penal prohíbe, de hecho, las penas trascendentales, es decir, que el castigo pase del condenado a su familia, pero el tribunal mediático no tiene límites constitucionales, ya que por un lado, condenó a Michael y por el otro sentenció a sus hijos a vivir bajo sospecha perpetua. Desde la teoría del derecho constitucional, el colapso es absoluto. Robert Alexy, con su teoría de los derechos fundamentales, nos enseña que la honra, la dignidad y la presunción de inocencia son principios que el Estado y la sociedad deben ponderar con el máximo rigor. La opinión pública pisoteó la ponderación, en este caso, de Alexy. Y como señala el jurista italiano Gustavo Zagrebelsky en El derecho dúctil, la justicia penal no puede sobrevivir en una sociedad donde las pasiones de la masa dictan qué es verdad y qué es mentira. Por ello, cuando el derecho se vuelve tan dúctil, tan manejable, que cede ante el rating de Netflix o los caprichos del tribunal mediático, deja de ser derecho y se convierte en barbarie. La lección que nos deja este caso es cruda.
Michael Jackson venció al sistema judicial formal en su propio juego, demostrando su inocencia en un juicio donde la fiscalía no pudo probar nada. Pero por desgracia, en vida perdió la guerra contra el Tribunal de la Opinión Pública, o mejor dicho, de los medios de comunicación, que es un tribunal que no descansa, que no respeta veredictos, que factura con el morbo post-mortem y que nos demuestra que a veces la absolución legal no es suficiente para escapar de la Santa Inquisición de la era digital. Por último, antes de irme, me gustaría dejar una última nota en el diario del tiempo. ¿Saben? Si pudiera viajar al pasado y sentarme en el suelo a jugar con ese pequeño Michael de los Jackson 5, es decir, ese niño que estaba aterrorizado por el mundo de los adultos, el niño que solo buscaba un refugio seguro, le diría al oído que no tenga miedo. Le diría que el ciclo de su vida no se iba a terminar con la muerte ni con el ruido ensordecedor de los tribunales de la opinión pública. Le diría que su existencia estaba destinada a la trascendencia, porque hay vidas que brillan tanto que, cuando colapsan por la presión del universo, estas no se apagan, se convierten en supernovas. Tu genialidad, mi querido Michael Jackson, sigue brillando en el firmamento del arte y de la vida misma, y el brillo de tu alma se quedó blindado en la eternidad donde la jauría mediática ya no te puede alcanzar. Descansa en paz, pequeño. El mundo volvió a escuchar tu música. El mundo te ama. Y sabes, la historia real ya dictó su veredicto. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este análisis tan denso pero tan necesario.